¿Qué pasa, electrónicos? ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer un nuevo video para el canal. Hoy les vengo a enseñar un dimmer que creo que les va a ser de mucha utilidad en muchas aplicaciones. Así que si quieren aprender a hacer este circuito y aprender cómo funciona, quédate en el video y comenzamos. Bien, como comenté anteriormente, hoy les vengo a enseñar un diagrama de un dimmer o un regulador de intensidad. En este caso es para corriente alterna. En mi país funciona con 110 voltios, pero este circuito funciona también con 220 voltios. No hay ningún problema. Entonces, voy a explicarles cómo es que funciona este circuito para que podamos ver qué diferentes usos le podemos dar a este circuito, que es bastante sencillo, pero bastante interesante. Bien, el componente principal que tenemos por aquí es un triac, el BT136. Hay muchos triacs y al haber tantos, debemos de saber cuál es el que vamos a escoger para que nuestro circuito quede funcionando a la perfección y no se nos vaya a dañar el track por haber escogido uno que no era ideal para el circuito que nosotros queremos hacer. Bien, para empezar con este circuito, les voy a explicar desde aquí, ya que esos son los 110 voltios que vienen del toma corriente. Y por aquí les traje un motor de corriente alterna para que puedan ver cómo es que se conecta. Por este lado tenemos un filtro que simplemente es un capacitor y una resistencia de 100 ohms y un capacitor de 100 nanofaradios, que prácticamente lo que hace es quitar corrientes parásitas que están en el motor al momento de desconectar la fuente, ya que al momento de desconectar la fuente, cuando tenemos cargas que tienen bobinas, por lo general las bobinas vuelven a enviar una cantidad de voltaje hacia atrás. Entonces ese voltaje puede caer hacia el track y dañarlo. Entonces este filtro lo que hace es prevenir eso para que nuestro componente principal vaya a durar aún más tiempo. Por eso es que la resistencia debe ser baja para que la corriente que vaya a devolverse se pueda disipar rápidamente. Por este lado tenemos una resistencia de 10 kilo ohms para limitar y también un potenciómetro de 500 kilo ohms. También puede ser uno de 250 kilo ohms en el caso de 110. Si ya vamos a utilizarlo en 220, es mejor poner uno de 500 kilo ohms. También tenemos por aquí un capacitor de 100 nanofaradios, un DIAC, que en este caso es el DB3, una resistencia de 100 ohms que va hacia el gate del triac. El triac básicamente es un transistor que funciona con corriente alterna. Entonces este circuito nos funciona gracias al triac, pero vamos a poder regularlo con este potenciómetro que estamos aquí. Es el que va a regular la corriente desde 0 a 110 o desde 0 a 220, dependiendo de la fuente que tengamos aquí conectada. Y eso va a regular la intensidad de bombillo de filamento, porque si es de LED no se puede utilizar con ese circuito, porque los de LED se suelen parpadear o suelen funcionar mal al momento de utilizar ese circuito para poder regularlos. Entonces, más que todo es para motores o para iluminación, pero de filamento. Por aquí también es el mismo circuito que les acabo de mostrar, pero en vez del motor he puesto una imagen de un toma corriente para que podamos ver y que también lo podemos armar de esta manera. Tener este circuito montado en una cajita para poder conectar las cosas que queramos en ese toma corriente. Siempre teniendo en cuenta que si vamos a conectar cualquier cosa en este toma corriente, tenemos que tener en cuenta el triac que vamos a tener aquí. Si vamos a conectar cualquier cosa, obviamente no consume un montón de corriente, porque si no, aparte que va a quemar el triac, también puede quemar el toma corriente. Por lo general, los tomacorrientes solamente resisten en unos 15 amperios. Entonces yo les recomiendo que aquí tengan un triac de un poco más de 15 amperios. Y aquí mi recomendación es que si van a utilizar un máximo de 15 amperios,
no escojan uno de 15 amperios, sino que se vayan un poco más arriba, uno de 20 amperios o incluso hasta uno de 25 amperios. ¿Para qué? Para que el jack vaya como más relajado y no se vaya a sobrecargar de trabajo. Y digamos que aquí ya tenemos, en vez del motor, tenemos aquí el tomacorriente. Entonces, ¿en qué podemos utilizar esto? Bueno, aquí les traigo también otra función. Por aquí hice este otro circuito. Tenemos un motor en DC, pero que funciona a 120 voltios. Entonces, este motor puede ser sacado de una licuadora, una batidora, y podemos verlo que funciona a 120, 127 voltios en DC o diferentes voltajes que puedan tener. Entonces, para poder alimentarlo, muchas veces un circuito muy básico que traen algunas licuadoras o batidoras es simplemente un puente de diodos. Entonces, la corriente alterna de nuestra casa, que sería 110, simplemente pasa por el puente de diodos y va directamente hacia el motor. Pero una recomendación que yo les doy es poner este filtro, que prácticamente son dos bobinas y un capacitor. No les voy a dar los datos exactos de las bobinas ni tampoco del capacitor, porque bueno, ya habría que hacer más cálculos, pero muchas veces estas bobinas y este capacitor lo vemos encontrar en otras placas y lo vemos reutilizar. Igual nos va a funcionar. Aquí les tengo un filtro EMI, que así es el nombre de este filtro, que es el mismo que tengo aquí. Algunas tienen más bobinas, algunos tienen más capacitores, pero prácticamente es el mismo filtro que tenemos por aquí. Tenemos dos bobinas, pero esas dos bobinas se dividen en dos, que es la bobina, que es una línea, y esta es la bobina, que es la otra línea. Entonces puede ser que esta sea el neutro y esta sea la línea, otra vez de nuevo la línea, y este es otra vez de nuevo el neutro. Y eso, este amarillo, junto con este y estos pequeñitos, también son capacitores que ayudan a hacer el filtro. Y para aquí tenemos el fusible, junto con otras protecciones que tenemos, pero bueno, en este caso no vamos a hablar sobre esas protecciones. Entonces, si queremos poder utilizar un motor de 120 voltios, pero en DC, y queremos regularlo, entonces o podemos quitar este filtro, que es opcional, pero yo sí lo recomiendo que lo pongan, porque este filtro EMI lo que hace es que las corrientes parásitas o los ruidos eléctricos no entren hacia el motor, ni tampoco salgan del motor, porque el motor puede generar esos ruidos y interferir en otros artefactos que tenemos conectados en el mismo toma o eh, en la misma casa de habitación. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Recordemos que aquí estaba el toma corriente, entonces prácticamente esta sería una línea o la línea de la fase y este vez sería el neutro. Entonces una sería más conectarlo al toma corriente que tenemos por ahí. Entonces prácticamente, como aquí tenemos el puente de diodos, entonces una línea va hacia la conexión de la corriente alterna y la otra línea a la otra patilla de la corriente alterna. El negativo hacia el motor y el positivo también va hacia el motor. Entonces ya tenemos aquí alimentado el motor con aproximadamente unos, depende del país, unos 110, 120 o depende hasta un poco más, pero el motor sí lo soporta, porque aquí vemos, muchas veces vemos que el motor resiste hasta 127, 130 o por ahí. Entonces con este circuito vamos a poder alimentar el motor y también vamos a poder regular su velocidad, porque estamos regulándolo aquí con el potenciómetro. Estamos yendo de 0 hasta 110 voltios en corriente alterna, pero esa corriente alterna está pasándose aquí con el puente de diodos a corriente directa, por lo que también va a pasar de 0 a 110, pero en corriente directa. Entonces eso va a hacer que el motor disminuya o aumente su velocidad dependiendo de donde tengamos el potenciómetro. Entonces creo que esa es una buena opción para poder regular ese tipo de motores. También podemos utilizarlo en motores de corriente alterna,
como les acabo de mencionar anteriormente. Ya solamente que si son motores de corriente alterna, pues todo esto ya lo quitaríamos porque ya no nos hace falta. Aquí solamente para motores en DC. Bien, entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que me hayan entendido ese circuito, que lo implementen y me digan qué les pareció, si les funcionó. Y coméntenme ahí si tienen alguna duda. Denle me gusta, denle suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.